sinó que crec que és una dona sàvia i que és una gran coneixedora, amant de la cultura gran, les lletres, té grans amigues, grans intel·lectuals en el seu currículum, diguem-ne, a prop d'ella, les coneix per estudiar-les i per l'haver viscut a prop, música i altres arts. I això és important dir-ho, perquè hi ha moltes dones que entenen, que en saben de cultura, però sembla que sempre estem una miqueta en segon plànol. I a mi em va agradar molt conèixer personalment a Maria José, que no la coneixia, i estic molt contenta de que fent la proposta en Arts o Amparo Carbonell de la conferència que anem a sentir i que la pronuncie ella. Només això i dir-vos que anem a gaudir-ho, que també es mereixem, i en aquests moments més que mai, tindre moments de felicitat. Hem passat una temporada dolentíssima i el que durarà, i hem de celebrar també els moments d'alegria. I el d'avui crec que és un moment d'alegria. Agrair-vos la vostra presència i convidar-vos a que disfruteu. Des de la música que sonava abans i que pot sonar després a les paraules de la conferència són de Maria José Muñoz Peirats, a la qual li agraïsc que hagi acceptat el repte i la felicite ja de bestreta, perquè segur que el que ens dirà té molts folis ahí damunt la taula, el que ens dirà serà ben interessant. I ja passe la paraula a Amparo Carbonell, membre del Consell Valencià de Cultura y una de las madrines del acte. Buenas tardes y muchísimas gracias. Si estáis aquí es porque habréis recibido la invitación de María José a la tarde de su muerte, ¿no? Que decía, os invitaré a la tarde de mi muerte. Pero hacer el favor de venir, ¿no? Eso decía. Y veo que han sido muy obedientes, ¿no? Pues, entre los objetivos del Consell Valencià de Cultura destaca la misión de preservar y difundir las contribuciones culturales más significativas y especialmente aquellas que nos invitan a reflexionar sobre identidad, memoria y creación artística. Hoy la verdad es que tenemos el privilegio de contar con dos mujeres y dos figuras que encarnan ese mismo espíritu, Rosa Chacel y María José Muñoz Peirats. Rosa Chacel, una escritora profundamente vinculada a la generación del 27 y marcada por el exilio, trasciende fronteras y épocas. Y su obra y su trayectoria son un testimonio vivo de cómo la literatura puede enriquecer nuestra comprensión de la cultura como un mosaico diverso y plural. Pero por otro lado, nos acompaña María José, que es, además de periodista y relaciones públicas, una verdadera agitadora cultural, ¿no? Cuya destacada trayectoria en la gestión, promoción y difusión del patrimonio artístico es difícil de abarcar en pocas palabras. La carrera de María José está marcada por su compromiso constante con la divulgación y el intercambio cultural, su capacidad para conectar personas, ideas e historias que trascienden el tiempo es tan notable como su habilidad para llevar la cultura a todos los rincones. Desde sus inicios, cuando en 1958 fundó La Buena Guía, que era una guardería para los hijos de los pescadores del Cabañal, hasta sus múltiples colaboraciones con instituciones culturales, educativas y sociales, su labor ha sido incansable. Se ha dedicado al periodismo y a las relaciones públicas, siempre desde lugares directamente relacionados con la cultura. Entre algunos hitos de su trayectoria, me voy a permitir recordar unos poquitos porque la lista es interminable. Su papel en Vicente García Editores, en Radio Popular y en la organización de eventos culturales como la 10ª Muestra de Cinema del Mediterráneo, en publicaciones como Las Provincias, Levante o Nuevo Estilo, en la Dirección de Comunicación del Instituto Valenciano de las Artes Escénicas, Cine y Música, el actual IVC, y el protocolo de comunicación de grandes instituciones como el Teatro Principal y Sagunta Escena. A pesar
de lo extenso de su currículo, su huella, no se mide únicamente en los cargos desempeñados, sino en su capacidad para crear espacios de diálogo e intercambio y en su compromiso con proyectos transformadores, como en el proyecto Estudio en los años 70 o la Pasarela del Carmen o el Encuentro Mundial de las Artes. El interés de María José por figuras como Rosa Chacel refleja su pasión por rescatar y dar valor a quien ha dejado una huella profunda en la sociedad. Y esta tarde nos invita a redescubrir el legado de Rosa Chacel desde una perspectiva única, enriquecida por su experiencia y sobre todo por su amor al diálogo cultural. A quienes conocemos a María José, sabemos que cuando la tenemos cerca lo mejor que podemos hacer es escucharla, ¿no? Y hoy nos guiará a través del universo de Rosa Chacel, explorando su vida, su obra y su vigencia en el pensamiento contemporáneo. Y estoy segura de que va a ser una oportunidad excepcional para reflexionar, aprender y disfrutar. Por todo eso y porque es ideal, les pido que la recibamos con un caluroso aplauso. ¿Quién es Rosa Chacel? ¿Quién es? ¿Quién es Rosa Chacel? La realidad era yo muy pequeña, sin más armas que mi inteligencia, sin más capital que mi voluntad y mi sagacidad, mi capacidad de juego para buscar mi propio destino. Son palabras de Rosa Chacel. En una conferencia que la define mucho, ¿no? Pero ahora no estamos en el Ateneo de Madrid, ni estamos en 1921, ni yo desgraciadamente soy Rosa Chacel. Y traducir mi pensamiento no será más que una aportación a la referencia a la escritora y sus posibilidades, cuya conferencia ha desaparecido. No sé si sabéis expresar todo lo que siento y lo que he aprendido de su obra. Os voy a contar algo que me pasó. Es que la vida tiene casi misterio, unos encuentros especiales. Y de pronto una tarde me encontré sentada en el suelo de la Atenea Mercantil, justo al lado de Rosa Chacel. Yo me quedé, la conocí porque tenía una personalidad muy marcada. Yo la conocí y le dije, porque estaba leyendo entonces La Sinrazón, que es su mejor libro, y se lo dije. Dice, bueno, ha llegado tarde las críticas, han sido pocas, pero en España se lee muy poco. Era así, pero lo dijo de una forma con cierta tristeza, es cierto. Y yo le dije sobre la unión de la mujer y el hombre, le dije unas palabras de Allende, que dice, el hombre y la mujer unidos, iguales, será la libertad de los pueblos. Ella sonrió como una pequeña afirmación. Nos despedimos, nos abrazamos. Yo me emocioné un poco, porque la poca conversación que tuve con ella la encontré de una personalidad impresionante. La biografía de Rosa Chacel nació en Valladolid, el día 3 de junio de 1898. El fin del siglo español, el año del desastre. Fecha significativa de una España aprendiz en conceptos de romanticismo y mujer. La infancia de la autora vallisoletana fue una época de aprendizaje, autodidacta. Ayudada por sus padres, su madre era maestra. El padre de nuestra autora se encargó de enseñarle el lenguaje desde muy pequeña y le impulsó también a escribir. Fue educada en un ambiente de libertad y a través de su estrategia autodidacta encontró su lugar entre los intelectuales de su generación. Era sobrina neta del poeta Zorrilla.
A la edad de 10 años, la familia se traslada a Madrid, cerca del hogar de la abuela materna, en el madrileño barrio de las Maravillas. Sus padres quieren que se dedique al arte, de cualquier de las formas, y gracias a su influencia en la Escuela de Artes y Oficios, los profesores le permiten estar en la clase casi oculta por su corta edad. Tenía solo 11 años. De allí pasará a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde tuvo de profesor a Valle Inclán y a Romero de Torres. Se decanta por la escultura. En 1917, solo 2 mujeres presentaron obras a la Exposición Nacional de Bellas Artes: Rosa Chancel y Eva Vázquez. Desde su ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, empezó a frecuentar las tertulias del Café Granja Henar y el Ateneo Mercantil. En esta época, 1918-1922, comenzó a colaborar con la revista vanguardista Ultra y trataba amistad con Ortega y Gasset, Unamuno, Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, entre otros. Y conoce a quien sería su marido, al pintor Timoteo Pérez Rubio, y otra gente más. La conferencia del Ateneo de 1921, con 23 años, Rosa Chancel imparte una conferencia en el Ateneo que lleva el título La mujer y sus posibilidades, que es la que se ha perdido, que es la que queríamos encontrar. Que marca una vida dedicada a la reflexión más rigurosa y profunda. En ella reflexiona sobre la integración de la mujer en la vida urbana, así como en su relación con los hombres, que determina un grado de modernización de un país. Pero además, tal como el investigador Pedro Barrantes destaca, profundiza siempre en temas que son eternos: el amor, la piedad, la crueldad, el misterio de las relaciones entre los seres humanos. Rosa Chancel no se erige feminista. Analiza en profundidad qué es la cuestión femenina, y nadie como ella ha llegado tan al fondo. Ella niega la posibilidad de una cultura femenina. Erige al margen de la cultura única, históricamente elaborada de forma predominante por el hombre, porque significaría pedir y, por tanto, reconocer el poder patriarcado para que se concediera algo. Eso no lo aguanta. La joven escritora contaba 33 años cuando decide arremeter con todas las armas de la razón, una razón desapasionada y severa, como si ella misma no fuese juez y parte del asunto que le dirime, publicando su argumento. Era una mujer de su tiempo, precisa y fuerte, una creadora que estaba muy comprometida con poner en valor todo el potencial femenino. Hablaba sobre el valor intrínseco que representa para la humanidad la inclusión de la mujer en el mundo intelectual. Un texto que la mujer en el mundo tendría que revolucionar, que tuvo algunas respuestas de esa conferencia, pero no muy amables, de ciertos caballeros. Se rebela contra el terrible hecho que vivió. Eso fue terrible. Casi me lo contó. Hubo mujeres que estaban allí. Yo las conocí. Que sus familias la encerraban porque querían ir a estudiar en manicomios. Se les sometía a la sumisión. Apenas podían rebelarse. Las familias las encerraban. Hubo casos, yo lo conocí. Algún día alguien escribirá sobre ellas. En 1922, Rosa se casa con el pintor Timoteo Pérez Rubio en la Basílica de Nuestra Señora de la Concepción, con quien tuvo su único hijo, Carlos. Su marido obtiene una beca de la Academia Española de Roma, la ciudad eterna. Ella no hace amigos, ni llega a conocer a nadie. Se encierra en su agradable vivienda, que tiene un jardín delicioso. Pasa tiempo escribiendo. Sigue escribiendo en la revista Occidente, publicando relatos y ensayos. Regresaron a España en 1927 y se instalaron en Madrid. Allí la escritora
entró en el círculo de Ortega y Gasset y empezó a colaborar con la revista Ultra, desde donde publica El relato de las ciudades. También esta es muy importante porque publicó su primera novela, que es muy interesante, que es Acción, ida y vuelta. Fue la primera, en 1930. Novela En la estela de Ortega. En esos días le encargó escribir la biografía del amante de Espronceda para una colección llamada Vidas extraordinarias del siglo XIX y que se titula Teresa. Se acabó publicando en 1941 y la escribió en 1930. Y claro, por supuesto, en Buenos Aires. Para Rosa existían siempre reflexiones que se hacía a sí misma. Las primeras inquietudes de su vida estuvo embargada por el querer y poder. Pero la segunda la llevó a algo fundamental, el comprender. Yo no comprendo, dice, es inútil pedir esa gracia, es inútil implorar que le den a uno la razón de las cosas. Eso no es nada. Ya sé que algunos alcanzaron la beatitud y lo comprenden todo, pero guardan bien el secreto. Yo no estoy muy segura de que esos contempladores comprendiesen algo. El único de claridad evidente que hemos recibido es la palabra de Cristo. Y hay tantas sombras alrededor. En esta época se relaciona con los intelectuales del momento y asiste a las tertulias que permiten el acceso a las mujeres, la cacharrería del Ateneo y de la Granja Enal. Es un periodo de evolución cultural en la que ella participa activamente, como lo demuestra su colaboración en la revista Ultra. La revista consigue una gran belleza tipográfica y extravagante y visual. La revista es eminentemente poética, aunque incorporan páginas humorísticas, como los ultraístas somos descubiertos de la cuadratura del curso. El ultraísmo consiste en volver el mundo al revés. El ultra, por otra parte, se relacionaban entre poetas y artistas plásticos, cada vez más estrecha, rasgo característico de la vanguardia. El segundo número de la revista relata el relato de Rosa Sánchez Las ciudades. En 1930 publica la primera novela que hemos dicho, Acción, vida y vuelta. Sánchez ha leído a Ortega y también la primera parte de publicado por Freud. Su obra queda impregnada de la filosofía orteguiana y del pensamiento, por lo que le envía su relato a Ortega, que lo lee, le gusta y le pide colabore en la revista Occidente. En 1973 demuestra su identificación en la causa del Frente Popular, adhiriéndose a la subprograma y en los primeros meses de la guerra firma el manifiesto fundamental de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y sobre todo colabora con las principales publicaciones republicanas, El Mundo Azul y Hora de España. Al estallar la guerra civil, Rosa Sánchez permanece en Madrid, donde trabaja como enfermera, hasta que hay que evacuar Madrid, y se va con su hijo a Barcelona y de ahí a Valencia. Colaboró con diversas publicaciones de izquierdas y suscribió manifiestos, convocatorias que se llevaron a cabo durante el primer año de la contienda. Por su parte, esto también me parece muy importante, su marido fue uno de los responsables de que se trasladaran los cuadros del Museo del Prado y otros conventos a Suiza durante la Guerra Civil. Exilio. Rosa y su hijo se trasladan a Valencia y finalmente en 1937 a París, permaneciendo durante breve etapa en Grecia, donde coincide con Concha de Albornoz, y hospedándose ambas en casa del escritor Nikos Kazantzakis, que luego ya le dedicará un poema. En el libro de Timoteo Pérez Rubio y sus retratos en el jardín, la autora hace referencia a este periodo. No pudo estar toda la familia reunida hasta el final de la contienda de 1939,
cuando logran encontrarse en el exilio, en Brasil, con el paréntesis de Buenos Aires, con la finalidad de evitar que su hijo Carlos llegase a desconocer el idioma español. Era tan amante ella del español que cuando estuvo en Nueva York varios tiempos, cuenta a su hijo Carlos que hablaba siempre en español a todo el mundo. Solamente cuando iba a las tiendas decía, how much, era lo único que decía. Estación en Nueva York. En 1959 consigue una beca de creación otorgada por la Fundación Guggenheim, que la llevó a residir en Nueva York años. El proyecto era escribir un libro de ensayos erótico-filosófico saturnal. En este ensayo, que rescató en 1970, la revista Occidente expresa su convicción, cuidado, que el ser hombre y mujer son dos maneras de ser lo mismo, que la lucha de los sexos es un invento intelectual y carece de experiencia. Lo más destacable del periodo neoyorquino de Chancel trabó una estrecha amistad con Victoria Kent, descubriendo Le Nouveau Roman, y defendió en foros de renombre el arte moderno. En 1973 regresó a vivir a España, tras conseguir una beca de creación de la Fundación Juan March, determinar el barrio de las Maravillas. En 1977 muere su marido y le escribe el siguiente poema. Un corazón se rompe más silenciosamente que un vaso de vidrio. No causa el estruendo con que se despide de la vida un objeto precioso. Él se va en silencio y deja silencio al desaparecer. Se instaló finalmente en Madrid, alternando su residencia entre Río de Janeiro y la capital española. Rosa no siente nostalgia del estilo, ni la tristeza para rondar el país en el que ha nacido. Queda enfadada por los desasosiegos de la guerra, porque le aparecen los defectos españoles que detesta, pero que los ve retratados en sí misma. Tampoco se siente feminista, al revés. Muestra siempre animadversión en el movimiento liberatorio, negando la marginación femenina y considerando que la mujer debe integrarse dentro de la cultura masculina. Lo curioso es que en su obra se da la paradoja que las protagonistas son mujeres fuertes que padecen las consecuencias de la cultura patriarcal. A partir de los 80, la precariedad económica que siempre ha pasado retorna con fuerza. Rosa se ve obligada a realizar guiones para radio y televisión. Uno de ellos basado en la obra Teresa, aunque nunca se grabó como serie. En la obra de Rosa Sacel influye dos acontecimientos. La emergencia de la generación del 27, tan importante, protagonista de innovaciones estéticas que, siguiendo a Joyce y a Proust, se pondría la definitiva inscripción de nuestra narrativa en la literatura contemporánea, en la que los escritores participan. El nacimiento de la Segunda República. El nacimiento de la Segunda República influyó en la vida de todos los intelectuales, puesto que, como Rosa reconocía, todos hacían cosas que no habían hecho antes. Si bien la escritura siempre se mantuvo al margen de la política directa. Entre esas cosas que no se había hecho antes, se incluía su flamante ensayo Esquema, que incluye los problemas prácticos y actuales del amor, donde, arropándose estratégicamente con la tesis de Schiller, filósofo alemán, conocido por sus trabajos sobre fenomenología, refusó la idea misógena y se enfadó un poco con Ortega y sus conterráneos. El Ateneo de Madrid se atacaba de filosofía, según ella dice, y se acabó convirtiéndose en una de las intelectuales más cultas de su generación, como la atestigua el comentario que, según Zambrano, le habían hecho sobre ella. No puedo presentar a Rosa Chantel sin sufrir el enorme desasosiego que produce tratar
de rescatar una vez más a una figura tan insustituible como marginada en la literatura y la cultura española. Lo cierto es que intentar comprender la obra de esta mujer implica al menos un gran esfuerzo. La única manera de aproximarse a ella es rastrear en cada uno de los textos que escribió: novelas, cuentos, poemas, diarios, autobiografías y biografías, memorias, artículos y comentarios. Su meditado también apoyo poético. Premio y honores. El retorno definitivo a su país se produce en 1973 y comienza su época muy fecunda en la que publica por fin la edición de su obra completa, Rosa Chanzel. Comienza entonces a recibir reconocimientos importantes, como el doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid o el Premio Nacional de las Letras Españolas, entre otros. Fue Premio de la Crítica en 1976 por El Barrio de las Maravillas. En 1987 se le otorga el Premio Nacional de las Letras y en 1990 recibe el Premio Castilla y León de las Letras. Comentarios de sus obras. Durante los 80 sigue escribiendo y se dedica a rescatar sus obras, algunas de las cuales comentamos a continuación. Rosa sobrevivió gracias a su durísimo individualismo, lo cual no le permitía agregarse al grupo de las masas femeninas. Sin embargo, la negación misma del significado de su propio género sexual, la lucha que emprendió para alcanzar la igualdad con las mejores artistas, a pesar del predominio masculino en las nuevas vanguardias y sin recurrir explícitamente al discurso femenino, no deja de tener fuertes huellas en su obra. Nos referimos también al ensayo que publicó Rosa Chanzel en 1961 en la revista Occidente, Esquema sobre los problemas actuales del amor. De autonegación, angustia y hasta parálisis creativa tuvo. El programa ideológico nuevo del liberalismo español propone un análisis de su obra en contraste con la escritura de vanguardia masculina, resaltando además la importancia del componente racional y reflexivo de la escritura y la entidad femenina. En este sentido, la novela de Chanzel sería igual que la de Joyce, que retrata a un joven artista. Para explicarlo, la autora recurre a un eficiente ejemplo de visión del estereoscopio y a través del cual incorpora las técnicas fotografías de artilugios técnicos muy de la época al análisis del yo creador. A la investigadora le interesan precisamente los textos que surgen del sentimiento de rabia de autora frente a ninguno sufrido por ser una escritora femenina. A pesar de todos los esfuerzos que invirtió para demostrar que era un escritor, de los pies a la cabeza, asimismo le parece paradigmático la anticipación que suponen los textos de Chanzel al debate feminista de gran parte en la discusión teórica literaria del siglo XX. En los textos de Zambrano y Chanzel se descubren las tensiones que se forman cuando las mujeres luchan para dar alimentación artística e intelectual a sus cuerpos. Este planteamiento resulta especialmente relevante, pues es precisamente una constante en toda la vida y obra de Chanzel, ese apetito voraz de conocimiento. Estación ida y vuelta. Es el mejor ejemplo de novela hispánica vanguardista, resultando de la asimilación de las nuevas propuestas literarias introducidas por Ortega y Joyce. Es una buena muestra el conjunto de investigaciones que tomaron esa obra como tema central. Este proyecto se centraría en la noción de autoformación que justamente constituye el centro de la práctica filosófica literaria de Zambrano y Rosa, analizándose las características especiales de la moderna y la modernidad española. Nuestra autora aportaría en este necesario proyecto de revisión, lamentablemente zanjado por la Guerra Civil, pero parece muy interesante la incorporación de fuentes poco estudiadas en relación con la escritora, como su relación en el cine
música y sus trabajos como traductora. Sobre Estación y de Vuelta declaró: yo hice en esta novela con Ortega lo que Sartre en Las náuseas con Heidegger. Es sencillamente un hombre que vive una filosofía. Desde el amanecer, Chazelle convirtió la confesión en piedra de toque de su pensamiento, intentando dar respuestas a la pregunta formulada por Ortega: ¿por qué escasean las memorias más las confesiones en la literatura española? Chazelle transforma su proyecto autobiográfico. Para estudiar su autobiografía, se toma en consideración su obra más representativa de este género, desde el amanecer. Autobiografía de los primeros 10 años. Con este estudio comparativo y el análisis semejante a diferencias. La originalidad de Chazelle con respecto a las demás escritoras estriba en que su autobiografía abarca desde la etapa prenatal, de que le parece tener conocimiento, hasta la formación final narrada a los 10 años. El barrio de Maravillas, por la que hubiera recibido el Premio Cervantes Crítica 1976. En este lamentable y tardío reconocimiento de Chazelle en España, hay que situar el origen de causas del olvido de la crítica española. Olvidaban todo. Su método, perseguir, buscar en la memoria, lo que Walter Benjamin llamó el salto del tigre. Creo, y estoy seguro, muchos de los críticos también lo dicen, que la obra mejor es La Sinrazón, novela total que sirve de suspense y de clásico esquema policíaco para narrar la aventura espiritual del protagonista. Chazelle reconoció el contenido filosófico de sus novelas y una vez y otra vez. Poesía. Más de 40 años tarda en publicar un nuevo libro de poemas, aunque el primero de los incluidos, ese libro hubiera salido en Horas de España en 1977. Perdón. Un tema y riguroso y exploración intelectual. La aventura lógica a la orilla de un pozo, que es un libro de poemas precioso, ha definido Emilio Miró. La poesía de Rosa Chantel, una poesía que abunda los homenajes, los versos de circunstancias, las pasiones de la inteligencia. Una poesía siempre clásica y neoclásica. Existe con la forma alejada, confesionalismos y desgarros sentimentales. Ahora recordar que el humor de Alberti y Rosa Chantel escribían a veces poemas surrealistas. Y Rosa Chantel escribió este: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué va? Está muy bien. Dispénseme, señora. No hay de qué. Está completo, pero está muy bien. Es un farsante, un cuentista, un enterar. La plaza del alma, un cualquier mes, da igual, cuando usted quiera. Ay, señora, si usted supiera. ¿Está bien? Aquellos buenos tiempos, más París es París. Está muy bien, aunque no lo comprendo. L'Étoile, Notre-Dame, Le Champ, ¿se sabe por qué no? ¿Encuentro? ¿Lo encontraré yo? Entonces, apresúrase. Vaya, ¿por qué no? Luego, uno de los poemas para mí más bonitos de Rosa Chazelle. La culpa. La culpa se levanta al caer de la tarde. La oscuridad la alumbra. En el caso es aurora. Se empieza a oír en las sombras desde lejos, cuando el cielo está limpio aún sobre los árboles, como una pampa verde azul intacta, y el silencio recorre los inquietos laberintos de los arayanes. Llegará el sueño. Alerta está el insomnio. Antes que caigan las cortinas oscuras, gritarán al menos hombres, como el pavón metálico que grazna su lamento desgarrado en la rama de la coraza. Gritar con voces múltiples. Piedad
entre las enredaderas, entre las hierbas y rosales trepadores. Buscar refugio en las licinas, con los gorriones zorzales, porque avanza la hora de la noche y su ausencia de luz y su impantable huésped de suaves pasilos de sus pasos son peligro. Destacamos la opinión de algunos críticos literarios. Y esto lo hago porque he comprobado que mucha gente oye, pero no escucha. Somos humanos. Entonces, se hablaba de Rosa Chancel y la gente no hacía caso. Se recomendaba obras y la gente no las leía. Y sin embargo, aquí está opinión de críticos literarios. Carlos Javier Vadillo Buenafil dice: la obra chancelina se ha mostrado como un fértil campo de estudio para la investigación sobre la existencia y las particularidades de este género en nuestra literatura, puesto que Chancel y sus personajes son seres rebeldes que siempre han reflejado el conflicto entre sus deseos y los intereses contrarios a la sociedad. Conde de Peñalosa no juzga negativamente, pues asegura que la producción de Rosa, por lo demasiado intelectual, no hubiera entendido ni en los años 40, cuando en nuestro país únicamente se leía literatura rosa, ni en los 50, en los que hubiera calificado de esteticista. Por supuesto, en los 70 tampoco se entendió. Observamos los pobres escasos comentarios de su obra, suscitaba en las críticas. Solo en los 70 se le pudo leer, según ella, como la escritora vanguardista que era, y pudieron apreciarse en nuestro país como novedades las técnicas que la autora había puesto en práctica 20 años antes. Ellis Taylor considera que la defensa de la República Española durante la Guerra Civil constituyó una característica para la movilización de las mujeres a favor de su régimen que reconoce sus derechos en la Constitución de 1961. En el contexto de esta investigación, en torno al compromiso contra el fascismo de 16 mujeres y su participación en la defensa de la cultura, se destaca su compromiso de Rosa Chancel. María del Mar Nestilla recupera la temática del exilio para estudiar la posición de autoridad de María Zambrano, Teresa León y Rosa Chancel. Pese a los discursos establecidos por los contrarios de la República, ya que son obras que promueven la verdad, la libertad y la anulación de la historia impuesta por la dictadura franquista. Pero si algo habría que destacar sobre Rosa Chancel en una investigación sobre la mujer, es la verdad de Ortega. Más que los aspectos personales, sería su ensayo comentario en un libro histórico, La mujer en el siglo XX, en el que Chancel induce importantísimos reflejos sobre el tema de la mujer en un diálogo fructífero con el filósofo. Julián Marías dice: su relato obra en ocasiones una brillantez excelente, que más parece un conjuro. Gracias a la celebrada prosa de Rosa Chancel, tal como señala Julián Marías en el prólogo recuperado por esta edición, era una rara avis, uno de esos escasos animales de pluma, cuyo destino es vivir agitándose, trazando la trayectoria de su vida, no en el aire. Ella lo hizo en cuartillas. Frescura la ensalza María Lebrero, que maneja el idioma, qué intuición psicológica, qué fuente de placer. Pérez y Ferrer dice que es heredera de Ortega y de Unamuno, Joyce y Proust, precursora del nuevo roman y a la vez castellana de pura cepa. El resultado, una de las mejores prosas que se ha escrito en castellano después de la generación del 98. Estas palabras de Sim Ferrer las publicó en el ABC. Hay afectos influyentes, tratados que aguardan tesis, y lo hemos comentado antes, y estudios sobre la faceta filosófica. Ella fue muy amiga de María Zambrano, con quien conspiró inquietudes filosóficas. Sus reflexiones teóricas sobre la traducción, su aportación al campo de la historia cultural,
sobre temas tan variados como el cine, la literatura, la música, el arte, incluso la violencia de género. Autobiografía de pensamiento en palabras de la autora. Ella le interesaba todo, lo estudiaba todo. Cuando fue elegida en la universidad, ella hizo su discurso como era ella. Perdonad, dice, que titubeé un poco al compaginar dos sentimientos muy dispersos, orgullo y modestia, por haber hecho tan poco, sino porque realmente no hice nada. Porque hacer significa esfuerzo, mantenido con el sudor de su frente. Y yo no hice jamás un esfuerzo. Lo que dibujé, unas cuantas páginas, fue puro placer. Yo no estudié nunca, contrario a mis padres, que esperaban verme alcanzar una carrera brillante. Yo no estudié, lo que hice solo fue contemplar el mundo. Puedo decir que mi defensa, que valoraba el saber como lo más alto de la vida, pero hacia él me llevaba un sentimiento profundo y luminoso, como la esperanza. Así pues, sabiendo cuál era el camino, yo no di un paso. Tras la creación de Rosa Sancel en la historia material y en la narración de la obra de su mente, en la memoria y en la palabra de inventar las ficciones de su espíritu, la memoria de Rosa Sancel es fuente, agua, aire, tierra, quietud, pasión, constancia y proyecto, voluntad de ser, el metamorfosis fluyente en cada oyente de la primera palabra que crea el mundo. Rosa Sancel cumple su texto, el proyecto de su esperanza, la narración genésica de los orígenes, el que aprendió antes de nacer, desde antes del amanecer. Tengo mi destino que yo prefería llamar camino. Por ello, con todas mis circunstancias y con todas nuestras consecuencias. Eso, las consecuencias. Eso será la realización de mi destino. Pero ya lo veremos al final. O mejor, lo verán. Yo no veré mi destino. Mientras yo lo vea, será el camino. Me pidió María José que lea esto. Se nos fue Rosa Sancel en 1994 a los 96 años. Se fue por el claro del bosque de su amiga María Zambrano. Viene el silencio como si descendiera de lo más alto sobre la soledad y la recoge como ofreciéndola, casi dándole un nombre, y la conduce sin crear movimiento alguno en el ánimo, imperceptiblemente. La envuelve. Todo es inmediato y no hay camino. La mirada remota se hace sentir, una mirada sin intención y sin anuncio alguno de juicio o de proceso. La mirada que todo lo nacido ha de recibir al nacer y por lo cual el naciente forma parte del universo. I ara el nostre secretari executiu, Jesús Huguet, ens dirà també unes paraules. Estimada María José, Dolors, Amparo, amigues i amics tots. Tinc un bon amic, professor de filosofia, que moltes vegades en aquelles converses, que no polèmiques, però converses que tenim sovint, sempre em recorda que la democràcia són les formes. Jo sempre li responc allà, bueno, i les idees i els projectes? Diu, sí, les idees poden ser el rent que fa pujar el pa, però sense les formes poca efectivitat i possibilitat ja per dur endavant allò que ha de ser positiu. Jo cada vegada que pense, veig i parle en María José, d'alguna manera la personalitze com una dona forma, o sigui, una dona que és tot forma,
que és capaç de qualsevol idea, qualsevol projecte, matisar-ho, limitar-ho, treballar-ho per convertir-ho en forma, però en forma per als altres, per a la societat en general. Des de les seues actuacions com col·laboració amb la premsa, de promoció cultural, fins i tot en aquelles de teves publicacions, com aquelles publicacions d'heràldica i genealogia que tenien la forma que d'alguna manera no solament llimava les aristes que pogueren haver en les relacions entre les persones o la societat, sinó que fins i tot ja eixien d'alguna manera prefabricades, si se'm permet la paraula, prefabricades per a un benefici social. En això, i Maria José ho sap perquè ho repeteix moltes vegades, em recorda molt el seu germà Ximo. Jo no sé si vos ve de família, però tu ja saps l'estima que jo tenia per Ximo i Ximo també era el mateix. D'alguna manera també me recorda un fet, i és, no sé si alguns de vostès coneixen l'anècdota aquella del papa Joan XXIII, quan era nunci del Vaticà a París, i tenia fama, com quasi tots els nuncis, de tindre la millor cuina del país on estan representant al Vaticà. El Joan XXIII va convidar un dia a un sopar en la Nunciatura a André Gide. I imaginen-se dos personalitats tan oposades, vaja. Però Joan XXIII, allà a la porta de l'Anunciatura, va rebre a André Gide molt afectuosament i quan el va veure li va dir: senyor Gide, mire, tenia molt d'interès en conèixer-lo, perquè total, entre vostè i jo, el que ens separa són les idees, i això té poca importància quan hi ha capacitat de convivència, quan hi ha capacitat de conversa, quan hi ha capacitat, en definitiva, d'assimilar, de basar-nos en formes d'atracció ideològica, però sobretot d'atracció humana. Això em fa pensar que l'actuació de Maria José en la seva actitud personal i també en la seva actitud professional en determinats, per exemple, artistes, tant pintors, escultors, ceramistes i tal, era una de les formulacions cara a estos personatges que no solament incitava a aquests personatges a aprofundir més en la seva obra, sinó incitava de forma tal que es millorava artísticament i també personalment, perquè la seva capacitat de comunicar-se mitjançant unes formes atractives, fàcils i sobretot de gran empatia feia que fins i tot alguns dels artistes coneguts que eren un poc prosaics el plegaren a ser lírics. Per tant, què tinc que dir de Maria José que no siga una lloança, però no lloança per lloança, no per protocol, però per afecte, perquè li reconec una valua dins de la seva relació amb les persones d'una forma especial. Miren, en una de les fotos, vaig acabar perquè se m'havia dit que jo tenia dret a parlar 2 o 3 minuts només, crec que m'ha excedit, però bé, una de les fotos que ha aparegut, crec que una de les últimes fotos és una fotografia del Congrés d'Intel·lectuals, del segon Congrés d'Intel·lectuals que se va fer a València l'any 1988, i és la fotografia que està baixant Rosa Chacel, està Juan Gil Albert, Juan Gil Albert i Octavio Paz. Recorde que Octavio Paz, molt cavallerès, li va donar el braç a Rosa. Jo estava allí, perquè és un fet viscut. I Rosa li diu a Octavio:
Muchas gracias por ofrecerme el brazo, pero sobre todo por la eficacia del ofrecimiento del brazo, porque si el brazo me lo hubiese ofrecido Juan Gilalbert, seguramente caímos los dos. Bé, jo crec que esa és la gran importància i la gran trascendència d'un personatge com María José Muñoz Peirats. No solament te oferís el braç, sinó que la eficàcia et permet estar sempre dret. Gràcies, María José. I perquè quede constància a que sí, que ha pagat molt la pena. S'ha costat a una grandíssima dona, una altra gran dona, que ha estudiat la seva obra i ha estat, la veritat, és un plaer. És contindre a la Rosa Chasel així, entre nosaltres. I demanem que quede constància de l'acte i que ens signe unes paraules. María José Muñoz Peirats, ens llits el que ha posat al llibre. ¿Vale? Compartim. Nunca olvidaré esta tarde. Y como siempre, tendrá mi admiración por el Consejo Valenciano de Cultura. Hay una palabra que me gusta. Gracias. La paraula que li agrada a María José, a mi també, i crec que a tots ens agrada un muntó. Gràcies. Gràcies i estàs a casa vostra. Fins l'altra.